Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, Hechos 6. Vamos a ver que también en la iglesia a veces hay conflictos, no solamente en la iglesia actual, sino que en todas las iglesias y en todas las épocas, como en toda familia, hay problemas. Pero los problemas se resuelven cuando se busca la sabiduría de Dios para tratar de ser prácticos. En Hechos 6, capítulo 6, se había organizado, la iglesia había crecido, y dice la palabra que tenían que de alguna forma delegar. Si yo tendría que poner un título a esta plática de esta noche, es delegar. Ustedes saben que la función de un delegado, hablo a nivel sindical, es cuando una fábrica o un lugar de trabajo delegan a alguien para que sea representativo y medie entre los trabajadores y el patrón, ¿no? Hay delegados que están a tiempo completo, que se dedican a eso, que antes trabajaban en una fábrica, pero ahora se dedican a ser delegados. Cuando uno delega, de alguna forma también hace crecer al otro. No existe en la iglesia el hombre orquesta, no debería existir, ¿no? Nosotros somos una familia chica y quizás es más práctico hacer algunas cosas. Pero cuando la iglesia crece, es bueno delegar para que la otra persona tenga oportunidad de crecer y para que el líder de la iglesia descanse en esas personas, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas personas que hemos delegado y están en su ámbito de trabajo. Uno es Luciano, que en el momento que le dijimos que sea el portero, no ha fallado, está firme siempre recibiendo a las personas, en el caso de Cristian en la música, y otras personas más que no están presentes, pero que cuando les hemos delegado algo, tratan de cumplir. Eso es importante, ¿no? Vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Dice: en aquellos días, como... ¿Qué versículo? Del versículo 1, Hechos 6, 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, y que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo. Así y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta acá. Cuando empezó a crecer la iglesia, los apóstoles, seguramente basado en
en la palabra de Dios, donde dice que hay que ayudar a al huérfano, a la viuda y al extranjero, empezaron a servir las mesas, a darle de comer, ¿no? Y había dos grupos, un grupo judío y otro grupo que era griego, ¿no? Como que dos nacionalidades estaban en la congregación. Ahora en las congregaciones hay muchas nacionalidades, ¿no? De muchos orígenes, pero en ese momento estaban los que eran griegos y los que eran judíos. Y empezó un celo, ¿no? Algunas mujeres decían, ¿por qué a las otras les sirven más o menos que a nosotros? Se armó una murmuración. Y entonces los apóstoles pararon ahí y dijeron, bueno, no es bueno porque no es nuestro rol hacer esto. Vamos a delegar que otros lo hagan, ¿no? Esto tiene que ver con la ubicación. Es decir, no es que está mal que los apóstoles sirvan en las mesas, pero Dios los llamó a predicar y a orar, ¿no? Siempre en este caso pongo un ejemplo. Si un médico que su llamado es atender al paciente y el paciente viene y en ese momento el médico se pone a limpiar el consultorio, no es un médico humilde, es un irresponsable, porque Dios no lo llamó a limpiar el consultorio. Para eso hay otras personas que lo hacen, y muy bien. Dios lo llamó a atender a las personas, ¿sí? Es decir, cuando uno se desubica de su llamado, por más buena voluntad que tenga, no va a hacer las cosas bien. Por eso los apóstoles recapacitaron y, como se dice comúnmente, pararon la pelota, pagaron el juego y dijeron, no es bueno que nosotros sirvamos la mesa, vamos a delegar a 7 personas, 7 diáconos. Acá aparece la palabra diácono por primera vez, que el diácono quiere decir el que sirve, ¿no? La persona que sirve. Por ejemplo, si nosotros, en este caso yo lo decía al principio, los hombres orquestas no sirven, es decir, cada uno tiene un rol, ¿no? Y cada uno tiene que confiar en ese rol que cumple. Y uno ser responsable de lo que hace, por supuesto, ¿no? Como un trabajo. Es decir, un trabajo siempre hay un patrón y siempre hay empleados. Eso es natural en un trabajo. El patrón no puede hacer el trabajo del empleado, porque el patrón tiene otra responsabilidad. ¿Me sigue? Amén. El empleado tiene que hacer su trabajo de empleado, sea en la oficina, en la limpieza, sea en la computadora, lo que sea. Y el gerente, el patrón, tiene su trabajo. Voy a poner un ejemplo de un supermercado que conocen todos, que es el que está acá en el Soleil, ¿no? Carrefour. Y una vez hablando con alguien que está trabajando adentro, me decía que los gerentes que están arriba, ustedes si entran al hipermercado van a encontrar que arriba hay un montón de oficinas, ¿no? Está el gerente de venta, que es la persona que se tiene que ocupar de que los productos sean vendibles. Está el gerente de marketing, que es la persona que los pone en las góndolas. ¿Vieron cuando uno entra a la góndola y se encuentra con ese producto llamativo? Porque a veces te lo cambian de lugar para que vos camines más, ¿no? Es una trampa eso. Porque uno cuando busca el producto y ya no está, lo cambiaron de lugar, es porque el gerente de marketing está buscando que la persona camine y se encuentre con otros productos. Como todos tendemos a comprar a veces cosas que no las necesitamos ya, pero compramos, ¿no? Hay personas que van y dicen, bueno, voy a comprar para todo el mes y llena la alacena de fideo y por ahí no los consumen todo el mes. Pero somos así, ¿sí? Somos atraídos por el consumo, ¿verdad? Está el gerente de marketing, está el gerente de venta, está el gerente que se encarga de la administración económica, que es el que le paga a las cajeras, le paga al personal de limpieza, le paga a los repositores, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto se llama jerarquía. Si no hubiese alguien que maneja el supermercado, sería un caos. Ahora, la cajera fue llamada a ser cajera, no quiere decir que no ascienda, pero su rol lo que hace es manejar la caja, no puede manejar la empresa. No porque no tenga capacidad, sino porque en ese momento es su rol, ¿sí?
Y si el gerente de venta que está en la oficina dice, hoy voy a bajar y voy a tener una caja, se viene a pique el supermercado porque no le llamaron a tener una caja. ¿Me van siguiendo con este ejemplo pero práctico? Bueno, en una familia pasa igual, una familia normal, que está el papá, la mamá, que están los hijos, según el orden bíblico, en la cabeza que es el hombre, es el que debería o el que debe proveer los alimentos. Y hoy en día está la cosa nivelada porque la mujer también sale a trabajar, pero el chico, cuando es chico, que va a la escuela primaria por ejemplo, no es su rol que trabaje, porque su rol es primero obedecer a los papás porque están en sujeción a los mismos, o al menos deberían, ¿no? Y segundo, su rol es estudiar. Si un chico de 10 años dice, no, papá, de ahora en más, vos quedate en casa, yo salgo a trabajar, sería algo ilógico, porque no es su rol, no es su función. Bueno, en una familia pasa igual, en una empresa, y pasa igual en una iglesia. Entonces los apóstoles dijeron, no es bueno que perdamos energía en servicios que de alguna forma opacan nuestro ministerio, que es la oración y la predicación de la palabra. Son dos cosas que muchas veces, sobre todo lo primero, no es visible, porque quizás nosotros no sabemos lo que ora un pastor o un líder de iglesia, el tiempo, porque parecería que la oración no es un trabajo, pero la oración es un trabajo, porque vos tenés que orar por personas que no solamente de la iglesia, tenés que orar por la familia, tenés que orar por un montón de cosas, y a veces lleva horas, porque no estoy hablando de una oración cortita, pero la oración implica dedicación. Amén. Y a veces te saca el sueño porque estás preocupado por alguien y asumís una carga que quizás emocionalmente no sabés cómo resolverla, y eso lleva trabajo, da trabajo. La predicación o el ministerio, que habla del ministerio de la palabra, tiene muchas funciones. Está el que predica desde un púlpito, pero ustedes también pueden predicar desde su lugar de trabajo, pueden hablar con alguien de Cristo, lo pueden hacer en cualquier lugar, es decir, porque todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, ¿sí? Ahora, cuando nosotros empezamos a querer de alguna forma desubicarnos, Dios nos ubica. Voy a poner un ejemplo de un personaje que ustedes muchos lo habrán visto en Telefe, que es Moisés. Por si alguien no lo sabía, está en la Biblia, ¿no? Pero después lo recrearon en una serie que duró muchos capítulos, qué sé yo. Pero lo que voy a citar está en la Biblia, que por ahí lo vieron en la imagen de la película, de la serie. Moisés tuvo el primer llamado que él no buscó a Dios, sino que Dios lo buscó a él. Si se acuerdan por la película, si no lo leyeron en la Biblia, Moisés salió a buscar, él era Egipto, bueno, tuvo una pelea, mató a un egipcio cuando él descubrió que en el fondo era hebreo, porque fue educado como los egipcios, huyó, tuvo muchos años en el desierto, se casó con una mujer llamada Séfora, tuvo 2 hijos varones y se dedicó a pastorear ovejas. Dijo Moisés, encontré mi lugar en el mundo, en Madián. Un día, como Dios tenía los ojos puestos en él, un día perdió una de las ovejas y la fue a buscar, y la oveja estaba en un monte, y cuando subió al monte, en vez de encontrarse con la oveja, se encuentra con Dios. ¿Se acuerdan que había una zarza que ardía y no dejaba de arder? Entonces se sorprendió. Dios le dijo, Moisés, este es lugar santo, descansate y entra a esta tierra que es tierra santa. Literalmente él se descalzó, y cuando estaba ahí la zarza le habló a Moisés y le dijo, he oído el clamor de mi pueblo, porque el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud de los egipcios, estaban bajo patrones, bajo capataces, a latigazos, ¿no? Y entonces Dios le dice a Moisés, he descendido para liberarlo. Ahora Dios, como no trabaja solo, trabaja en equipo, le dijo, vos te vas a encargar de liberarlo. Moisés, como todo ser humano, yo hubiese hecho lo mismo, puso excusa. Yo no sé hablar, no tengo facilidad de palabras, ¿cómo voy a hablarle al faraón? Y Dios,
sabiendo que se iba a ir por la tangente, le dijo: quédate tranquilo, que yo voy a poner a tu hermano Aarón y él va a hablar por vos. Y él va a tener la palabra que vos tenés que decir. Bueno, se cerró el contrato, por así decirlo. Se despidió de Séfora, su esposa, de sus 2 hijos, y marchó hacia Egipto. De Madián a Egipto hay muchos kilómetros. Cuando llegó ahí, Moisés dice: ¿y ahora cómo yo solo voy a pedirle al faraón que deje a un pueblo salir de Egipto? Me va a matar, encima a mí me buscan porque yo maté a un Egipto. Bueno, eso es el razonamiento humano, pero Dios tenía otro propósito. Cuando, a través de las plagas, ustedes se acuerdan que mandó plagas, qué sé yo, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos, el faraón dijo: basta, y dejó al pueblo que se vaya tras Moisés. Pero ahí no se terminó el conflicto. Ellos dejaron de ser esclavos de un lugar, pero eran esclavos en la mente, seguían siendo esclavos. Porque empezaron a murmurar con Moisés, dijeron: qué bien que estábamos en Egipto, que comíamos todos los días, ahora cómo nos vamos a alimentar en el desierto, encima hay un mar adelante y atrás viene el faraón con los carros a perseguirnos, y bla, 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 bla. ¿Y Moisés qué hacía? Por ahí yo hubiese dicho: Señor, ¿y ahora qué hago? Bueno, Moisés más o menos hizo lo mismo. Empezó a hablar con Dios y le dijo: tranquilo, si yo te saqué de Egipto, te voy a llevar más allá de lo que vos ves adelante, que es un mar. Entonces Dios le dijo: estira tu vara, manda que se abran las aguas, y se abrieron las aguas. Bueno, ustedes saben la historia. Pasaron en seco, y cuando venía el faraón con los carros, con los jinetes, se cerraron las aguas, murieron todos, menos el faraón, ¿no? Y Moisés cruzó el Mar Rojo con todo el pueblo. Uno diría: bueno, ya está, listo, ya logramos nuestros objetivos. Uno piensa así, uno piensa que la vida ya llegó, ¿no? Pero somos nosotros hijos de Dios, y como hijos de Dios nunca estamos satisfechos, siempre queremos más, y está bueno eso, avanzar, crecer en la fe, en el camino. Cuando Moisés armó el campamento en el desierto, vinieron los conflictos, como toda familia. Entonces tenía que atender casos de maridos que se peleaban con la mujer, de hijos que no aceptaban la obediencia de los padres, bla, 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 personas que se quejaban porque no tenían que comer. Y claro, en el desierto eran muchos. Entonces Moisés los escuchaba, hasta que un día su suegro Jetro lo visitó y le dijo: te estás volviendo loco por lo que estás haciendo, no podés atender a tanta gente. Y entonces le dijo Jetro con mucha sabiduría: busca personas sabias que ellos se encarguen de atender los problemas del pueblo y vos atendés las cosas más importantes. Por escuchar el consejo, se ve que Moisés no era soberbio, no era el hombre orquesta, se dio cuenta que estaba pasado de rosca, aceptó el consejo de su suegro y entonces empezó a delegar responsabilidades. Eso está bueno, porque nosotros, todos los seres humanos, esto pasa en la casa, pasa en ustedes lo pueden decir, ustedes son 4, ¿no? Sani acá. Si una hace el trabajo de todas y las otras no hacen nada, ¿y cómo queda la que hace el trabajo de todas? Pero si se reparte y dice: bueno, vos te vas a encargar de esto y yo del otro, es más llevadero. Cuando uno se sobrecarga porque no está haciendo lo que el otro tendría que hacer y no lo hace, se enferma. Por eso dice Pablo que nosotros somos un cuerpo, la iglesia, somos un cuerpo y cada miembro tiene una función. La mano no puede pensar como el cerebro, porque el cerebro tiene función de cerebro. La mano tiene que actuar en base a las órdenes que le da el cerebro. Entonces, volviendo al ejemplo casero, si la mamá o el papá
quiere hacer las cosas que... No puede hacer los deberes del hijo. Los deberes del hijo lo tiene que hacer el hijo cuando viene de la escuela, ¿no? Una vez mi hermana, yo era medio vago cuando iba a la escuela, y mi hermana era buena dibujante, entonces me hizo todo un dibujo para presentarlo con una cartulina del pizarrón. Yo estaría en cuarto o quinto grado, y el maestro dijo, está lindo eso, ¿no? Pero se dio cuenta que no era mío. Me dice, ¿te animás a hacer otro igual? Acá yo te traigo la cartulina en blanco y vos lo vas a dibujar. Pasé un calor. Ahí aprendí la lección, que estaba mintiendo, porque yo no era capaz de dibujar como mi hermana. Eso me llevó a un desafío a aprender mucho más adelante, pero en ese momento alguien hizo algo por mí y me hizo un mal. Es como si la mamá o el papá le hace la tarea a su hija o su hijo en la escuela, pero cuando llega el examen la mamá no va a estar presente. Parecen ejemplos tontos, pero tienen que ver con cuando uno delega, cuando uno dice, vos esto tenés que hacerlo vos, es tu rol. Cuando los roles se invierten, ahí viene el conflicto. En la empresa, en la casa y en la iglesia. Entonces, siempre va a haber conflictos. Las viudas griegas tenían problemas con las viudas hebreas. Y entonces se armó ahí un despiole. Los apóstoles dijeron, ¿qué hicieron? Fueron sabios, buscaron consejo. Se reunieron los 12 y dijeron, no es bueno lo que estamos haciendo nosotros. No sos más humilde porque hagas algo que no te toca hacer. Marina es enfermera, ¿no? Sos enfermera. Si la enfermera tiene que cumplir el rol de enfermera. En un hospital es un engranaje donde están los médicos, hay hospitales que hay psicólogos, está la persona de limpieza. Nosotros vemos que a veces brillan los pisos porque están, pero la persona de limpieza no puede aplicar vacuna, ni Marina se tiene que poner a limpiar los pisos, pero no porque sea un trabajo menos que otro, es que cada función es importante. ¿Se entiende? Amén. Entonces, delegar y ubicarse en el trabajo nos hace más maduros, nos hace más sabios. ¿Sí? Por último, quería poner el ejemplo de Jesús. Dice que la multitud lo seguía a Jesús, la gente tenía hambre porque Jesús predicaba, caminaba con ellos, lo seguían, y no era un culto acá como de 2 horas, Jesús estaba día y noche con la gente, y dice que empezaron a tener hambre. Entonces uno de los discípulos vino con un problema, dijo, Señor, no comieron, ¿qué hacemos? Y entonces vino otro discípulo un poco más atrevido y dijo, tenemos un poquito de pan y algunos peces. Y el Señor no dijo, como hubiese dicho yo, ¿qué hacemos con tanta gente y 2 panes y algunos pececitos? Le dijo, den ustedes de comer. Pero primero, ¿qué hizo Jesús? Los hizo sentar de 50 y 50, organizó lo que sería la distribución. Porque siempre digo, no es lo mismo, hoy se hablaba de estar juntos, no es lo mismo una pila de ladrillos que ladrillos en la pared. Los ladrillos apilados, cuando el camión o el volquete los tira, están juntos, pero no están ordenados. ¿Se entiende? No sirve para nada hasta que el ladrillo es acomodado en la pared. Podemos estar juntos, pero quizás estamos apilados. Lo importante es estar ubicados cada uno en un lugar donde Dios nos va poniendo. Ahora, cuando falta un ladrillo en la pared, entra un viento, sobre todo en invierno, ¿no? Vos querés poner un cartón, pero falta el ladrillo. Yo me acuerdo que en mi casa allá en Chingolo, mi papá me había hecho una pieza de pared de canto. Y yo era mi pieza, pero la pieza mía daba contra el terreno al lado, que era un terreno baldío, así que en invierno corrían unos chifletes bárbaros. Y entonces un día me puse a clavar en la pared cuadritos, cosas que había hecho yo, las puse, ¡bum! Y un ladrillo siguió de largo. Se ve que estaba mal puesto.
Para no decirle nada a mi papá, para que no me rete, puse un cuadro ahí, lo tapé, pero el viento soplaba y el cuadro hacía así, se levantaba. Y a la noche me tapaba con frazada, y entonces me di cuenta que ese ladrillo era importante. Por más cuadro que le ponga, el ladrillo ya no estaba. Y cuando alguien en la iglesia no está, es como el ladrillo que falta. Por eso todos somos importantes. Acá no hay alguien más que otro, somos todos importantes. Porque la cabeza no soy yo, la cabeza es Cristo. Yo simplemente soy una persona, como en el caso de mi esposa, que tratamos de llevar la palabra de Dios, pero la cabeza es Cristo. Amén. Una vez un hermano estaba muy preocupado porque su iglesia parecía que se venía a pique. Porque hay momentos de crisis. El año pasado me acuerdo que en 2016 éramos muchas personas. Y hay momentos de crisis, hay momentos que, como dice el Eclesiastés, hay momentos de abundancia y momentos de escasez. Y este hermano estaba preocupado. Y en el sueño, Dios le habló, se le apareció Jesús en el sueño, y le dijo, mientras que yo lleve el timón, no tengas problema. Porque no es tu iglesia, es mi iglesia. Amén. Y ahí tuvo una paz, este hermano dijo, bueno, ya está. Si él es el capitán del barco, no me tengo que preocupar. Los que viven acá todos conocen el colegio San Martín de Porres, ¿verdad? Un colegio que está del lado de Suárez. Colegio cristiano a su manera. Cada, qué sé yo, tienen su fe. Pero no voy a criticar el grado de creencia, pero le voy a contar una anécdota que a mí me impactó mucho. Una vez el colegio estaba en crisis económica. Es un colegio que tiene una parte de subvención del Estado, pero la otra parte es de las cuotas de los alumnos. Y no llegaban las cuotas, se había cortado la subvención, y éramos más de 120 maestros preocupados, porque no sabíamos si íbamos a cobrar el sueldo. Yo trabajaba en esa época en activo, y el director del colegio, Jorge Ojea, una persona con mucho corazón para dar, nos reunió todos los maestros y trajo el Evangelio. Yo no me asombré, pero había muchos maestros que no creían en Dios. Y se miraban todos diciendo, tenemos que resolver el tema económico, y se trae el Evangelio, se trajo el Evangelio. Y leyó el texto donde Jesús está en la barca, vino una tempestad, ¿se acuerdan? Y los discípulos dijeron, nos hundimos. Y Jesús le dijo, no tengan miedo, hombres de poca fe. Y él leyó eso, y él dijo, si esta escuela la sostiene Dios, no se va a hundir. Yo después le dije en privado, Dios te usó con unas palabras que al menos a mí me dio mucha tranquilidad. Después cobramos el sueldo. Pero estoy hablando de una persona que confía que su proyecto no es solamente humano. Por eso dice en el Salmo 121, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el obrero. Por más que te levantes bien tempranito y te acuestes muy tarde, si Dios no está en esa vida, en ese hogar, no hay bendición. Pero si Dios está en tu proyecto, está en tu hogar, está en tu actividad, hay bendición. Porque el que maneja tu hogar, tu proyecto, tu trabajo, es Dios. Amén. Eso también es ubicarse. Porque si yo le delego algo a alguien de la iglesia, Dios también nos delega a nosotros algo. Siempre nos delega. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Acá están todos los animales. Las vacas, los terneritos, las gallinas, otros animales que eran más bravos. Y ustedes tienen que ser señores de cada uno de ellos. Es más, le dijo a Adán, ponele un nombre a cada uno. Entonces Adán dijo, esta se va a llamar vaca. Si conocen el cielo van a preguntar a Adán, ¿por qué le pusiste vaca a la vaca? Pero le puso Adán. Él le puso nombre. Delegó Dios la responsabilidad de cuidar la especie. Si el mundo, yo siempre cuando me encuentro con alguien dice, el tiempo está loco, yo le digo, no, el tiempo no está loco, nosotros lo enloquecimos, por podar muchos árboles, por atentar contra la naturaleza, por tirar, ¿saben que este río Reconquista? Me contaba una persona, cuando se mudó en Boulogne hace más de 50 años, era un río que se podía pescar, porque estaba limpio, y ahora está contaminado por el veneno de las fábricas, porque tiran ácido, ¿no? Y los peces ya no están en ese lugar. ¿Quién se va a bañar en un río
lleno de ácido y de cosas que el ser humano ha hecho. El Río de la Plata, yo tenía 5 años, viví 2 años en Quilmes con mis primos y me llevaban al río de Quilmes, que es el mismo río de acá, y el agua era casi transparente. Ahora está tanto lodo que te hundís, pero el río Dios lo creó limpio. ¿Se entiende? Por eso Dios nos delegó responsabilidad, pero está en nosotros de que esa responsabilidad la hagamos para bien, de los pequeños detalles, ¿no? Uno a veces va a la calle, está comiendo algo y nadie te ve, tira por ahí. No, eso no, porque ahí está hecho basura, y si no está hecho basura, guardate en el bolsillo, y todos lo hacen. Bueno, pero vos sos diferente, vos sos hijo de Dios, entonces no me importa que todos lo hagan, ¿no? Me quedo con un vuelto que me lo dio mal. Ahora no, el chofer no usa más moneda, pero antes, ¿saben cuántos vueltos mal daban? O el almacén, viva la pepa, tengo un vuelto de más. Miren, termino con esto. Esto se lo contaba. Nosotros en las vacaciones en Córdoba nos sentamos con 4 personas más todos los días, en el almuerzo y en la cena, ¿no? Unas personas maravillosas, la mayoría jubilados. Y sale el tema, uno es maestro, otro era esto, bueno, y salió el tema que nosotros somos pastores. ¿Y por qué? ¿Qué hacen en la iglesia, no? Y yo les digo, miren, les voy a contar algo que a mí me pasó y me impactó, de los evangélicos de la época que yo conocía a los evangélicos, ¿no? Porque también todo se degrada en la vida, ¿no? Vieron como los tintoreros que antes con un tintorero vos le llevaba la ropa y te la planchaba bien, y ir a un tintorero japonés era signo de honestidad, ¿no? No sé ahora los tintoreros. Cuando tenía 15 años, uno de mis primeros trabajos fue ser letrista. ¿Sabes lo que es un letrista? Vos lo sabés, vos lo haces. Y pintaba vidriera, pero yo era un pésimo letrista. Pero quería pagarme los estudios, entonces empecé a pintar vidriera. El primer negocio que pinté fue un negocio de una ferretería evangélicos. En Monte Chingolo, una ciudad de 100.000 habitantes. Un evangélico era como alguien raro, no como ahora que hay muchos, pero en esa época la mayoría eran todos católicos y un evangélico. Y a mí me decían, ¿vas a pintar de los evangélicos? Y yo, sí, tengo que pintar una letra en la pared que decía Ferretería Catalán, así se llamaba, porque el dueño era catalán. ¿Saben que hice un desastre en el vidrio? Pinté las letras torcidas, pero ellos me pagaron los que me prometieron que me iban a pagar. Y encima, al otro día, cuando yo paso por ese lugar, estaban con una gilet, con una hoja de afeitar, sacando todo el mamarracho que había dejado, pero a mí no me humillaron públicamente. No me dijeron, fue un desastre lo que hiciste. Ese testimonio a mí me marcó. Digo, esta gente es diferente, porque se comprometieron a pagarme lo que me dijeron que me iban a pagar, y encima no me hicieron pasar vergüenza adelante de los demás. ¿Se da cuenta? Nunca me hablaron de Cristo, nunca me dijeron que eran evangélicos, pero su testimonio me marcó fuego. Por eso dice Pablo que somos cartas leídas, y cada gesto que hacemos, bueno o malo, afecta. Siempre vamos a hacer cosas malas porque somos seres humanos, pero nadie se tiene que sentir mal en un momento de pedir perdón cuando se equivoca, porque somos humanos. Pero Dios, en estos vasos frágiles, en vos y en mí, nos depositó algo muy grande, que es la salvación de Jesucristo y el amor de Dios que supera todo entendimiento. Así que yo te invito a que reflexiones en esta noche aquello que Dios te delegó, sea pequeño o grande. Hacelo con amor, hacelo con alegría, porque Dios está con vos. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias por esta lectura que compartimos del libro de los Hechos, donde resolvieron conflictos. Qué bueno, porque en la vida siempre hay conflictos y tú nos das la sabiduría para resolverlos. Amén. Ayúdanos, Señor, a entender que siempre estamos en un proceso de crecimiento.
siempre estamos aprendiendo y siempre habrá gente con sabiduría para enseñarnos. Así como Moisés fue oído cuando su suegro Jetro le dijo lo que tenía que hacer. Señor, que nunca nos enseñoree en nosotros la soberbia y creernos que podemos todo, porque no podemos todo. Somos limitados, somos frágiles y necesitamos la colaboración de los demás. Amén, Señor. Bendice esta congregación, bendice a los hermanos, bendice a cada uno de los que están ausentes. Extendemos una oración especial por los siervos que están en un velatorio ahora. Consuela a Cristina Sí, Señor. por la pérdida de su amiga. Y Amén. Señor, que también te hagas presente en ese momento de dolor. Bendice nuestras familias donde se encuentran. Extendemos nuestras manos para que tu bendición esté sobre ellos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.